Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:14 de la mañana, gracias a nuestra audiencia que sigue en sintonía, quienes se unen a nuestra señal informativa a través de las frecuencias de Armónica FM, nuestra señal web en armónica.com. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras plataformas en Facebook, la plataforma de Primera Plana, en YouTube, nuestro canal de Primera Plana. Ampliemos los conceptos, dejemos el monólogo de este periodista y ampliemos un poquito los conceptos con nuestros invitados aquí en la cabina, junto a Belkis y este servidor. Está con nosotros el académico Salvatore Foti, a quien le agradezco. Salvatore, bienvenido, buen día, qué gusto. Y telemáticamente los tenemos conectados a esta hora a Gabriela Guerrero, ella es politóloga, y al catedrático Hernán Reyes. A mis invitados, gracias por estos minutos para conversar un poquito y leer sobre el resultado. Quiero empezar con Salvatore Foti, que está en la cabina. Salvatore, primera lectura del resultado de ayer. Bueno, la primera lectura es que le tocó al correísmo, creo que, como decíamos antes, el peor candidato que podía tocar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según yo no tenía muchos puntos negativos como candidato, era medio, utilizamos esta palabra, neutro, ¿no? O sea, no generaba resistencia dentro del electorado. Y por ende también el voto que obtiene es un voto tal vez más suyo, más capitalizado. ¿En qué sentido? El voto, aunque los números más o menos coinciden con los del 2021, el voto de Lasso fue un voto totalmente anticorreísta, ¿no? Lo que hablábamos también antes. Hoy en día tenemos un voto que no es necesariamente lo que fue a Noboa, totalmente anticorreísta. Y esta es la esperanza, ya que se acabe con este correísmo, anticorreísmo, y se empiece a ver por el bien del país. Que bien lo que dijo ayer, que dijeron ayer los dos candidatos, aceptando los resultados. Qué mal que los que nunca aceptan, los que parece que no han madurado todavía políticamente, que llaman a incendiar, y pido disculpas por el término, pero esto mismo dice. Ese término se utilizó en 2017, pues aquí tuvimos actores políticos que llamaron a incendiar Quito. Así que parece que los únicos que no maduran todavía son los que ganan. Y qué pena, porque los que ganan tienen que gobernar. Es decir, lo que vemos ahora como parte de estos resultados preliminares no necesariamente responde a un voto castigo a la candidatura del correísmo. No creo que sea totalmente, no creo que todo el voto sea un voto anticorreísta. Esto es un bien, o sea, repito, hay gente que votó por convencimiento por el candidato Daniel Noboa, por ende es un voto esperanzador, por lo menos por el elector, que cree que desde mañana las cosas van a ir mejor. Por lo pronto, todos coincidimos, me la juego, lo hago a menudo con mis editoriales. Por fin se va un gobierno que le ha hecho mucho daño al país. Correcto, Salvatore. Doy la bienvenida nuevamente a Gabriela Guerrero. Muy buenos días, Gabriela. Una primera lectura luego de la jornada de ayer domingo y estos resultados preliminares, aunque ya con más del 90% de actas escrutadas. Bienvenida. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto acompañarles. Creo que fue una elección bastante importante la del día de ayer. Para mí no solo demarca el panorama político actual, sino además nos deja sentado, digamos, una base a lo que va a pasar en el 2025. Creo que las cosas habrían sido bastante diferentes si es que el resultado también habría sido diferente. Ahora, una cosa que yo comparto mucho también con Salvatore es cómo termina siendo justamente el resultado del voto, ¿no? El porqué del voto. Creo que así hay una confianza, sobre todo a, digamos, un gobierno nuevo. Esta parte justamente le llamamos la luna de miel, ¿no? Que entramos a un nuevo gobierno con mucha esperanza de que pasen cosas y entonces serán estos primeros 100 días los fundamentales donde la ciudadanía demarcará si es que está o no está a gusto con lo que está viendo en términos de resultados. Deben tener unos resultados a corto plazo, creo yo, que un proyecto bastante importante dentro de estos primeros días, donde la gente sobre todo sienta esta cercanía, sobre todo con esta parte de gobierno que en este momento no tenemos una buena relación. Creo que se ha perdido muchísimo la comunicación con lo que está pasando en el gobierno. Entonces es una puerta bastante interesante la que se acaba de abrir y creo que esto es lo que prioritariamente debería tener ahora el presidente electo. Como les digo, esto demarca sobre todo una posible elección 2025 en cómo o quiénes podrían estar también participando. Ahora, yo pregunto, Gabriela, buenos días.
si detrás de Daniel Noboa se puede hablar de un proyecto político, o es Daniel Noboa y no sabemos qué más hay detrás de Daniel Noboa, Gabriela. Buenos días, Fabricio. Creo que es un poco también complicado saberlo. No tenemos un sistema de partidos per se. Daniel Noboa no surge necesariamente de una construcción partidista. Entonces no podríamos saber tampoco qué es lo que estamos esperando que pase en términos de, por ejemplo, una trascendencia ideológica. Tenemos un plan de gobierno que está probablemente pensado para 4 años, no necesariamente para 17 meses. Los candidatos han sabido tratar de priorizar cuáles van a ser sus proyectos. Entonces es complicado saber también cuál va a ser realmente el plan de acción o qué podemos esperar que se tome acciones primero. Asumo yo que lo principal va a ser dentro de los ejes de seguridad, de empleo y probablemente el venidero fenómeno del niño va a ir tal vez por ahí, pero es complicado saber además cuál va a ser justamente este plan de acción per se. Correcto, gracias Gabriela. Hernán Reyes, buenos días también, bienvenido. Una primera mirada de igual manera y comentar un poco acerca de lo dicho ya hasta este momento. Se ha dicho que Daniel Noboa no tiene una estructura partidista, no sabemos del todo qué esperar de este nuevo gobierno, el electorado se ha decantado por una figura nueva, joven. ¿Cuál es su lectura? Buenos días, Belkis. Fabricio, gracias por la invitación. Un saludo a Gabriela y Salvatore. Creo que para entender qué pasó en estas elecciones o en las elecciones en general hay que entender primero cómo está funcionando el sistema político en su conjunto. Yo creo que el sistema político ecuatoriano es un sistema tremendamente inestable, es un sistema debilitado institucionalmente hablando, desde la propia legitimidad o credibilidad que puede tener el Consejo Nacional Electoral hasta la devastación de lo que son las organizaciones y fuerzas políticas de este momento, quizá a excepción de la Revolución Ciudadana, que todavía mantiene cierto nivel estructural y de presencia en todo el país. La democracia ecuatoriana, a diferencia de lo que algunas personas decían ayer, olvidándose fácilmente de la situación cotidiana que vive el Ecuador, la democracia ecuatoriana no es la que ha triunfado, o si es que es la que ha triunfado con con todas estas deficiencias y falencias. Nombro algunas. Es una democracia donde impera la polarización, sigue imperando la polarización, polarizaciones de distintos tipos, clivajes de distintas formas. Está primando también la desafección política, cada vez mayor cantidad de gente se aparta de los políticos, los rechaza, los repudia. Esto hace que, por ejemplo, alguna opción con el rasgo de nueva, de novedad, pueda ser atractiva para algunos sectores. Es una democracia donde hay muchísima mediatización de la política. Creo que la acción de los medios de comunicación y de las redes sociales juegan muchísimo más y ya no, digamos, el contacto más ideológico, racional del candidato o candidata con sus votantes. Y finalmente es una democracia donde pesa mucho la personalización y no el programa de gobierno del partido político. Por eso yo digo, esas todas son ventajas, son puntos a favor de un candidato como Daniel Noboa, que como decía Salvatore, tiene la marca de neutro, nunca ha sido ni chicha ni limonada. Ahí, por ejemplo, perdón, Hernán, ahí, por ejemplo, Hernán, buenos días. Ahí yo le quiero interrumpir y le pregunto, un poquito para incluso tratar de contrastar lo que yo decía en mi comentario, porque a diferencia de lo que fue Lasso en 2017, Lasso 2021, y en esta última elección, Fernando Villavicencio, antes de su asesinato y luego Cristian Zurita, Daniel Noboa siento que no encarna el anticorreísmo puro y duro. O sea, llegamos a esta segunda vuelta, desde mi punto de vista, con el correísmo, pero no versus un candidato que encarne el anticorreísmo por ese neutro que usted dice, Hernán. ¿Cómo le ve? No, estoy de acuerdo, y ya lo mencionó antes Salvatore. Yo creo que un porcentaje, quizá nunca lo sabremos, pero un porcentaje, ¿cuál es el porcentaje? Pero un porcentaje del voto de Daniel Noboa sí encarna ese anticorreísmo. Hubieran votado por cualquier otro candidato. Hay mucha gente en el Ecuador que hubiera votado por cualquier otro candidato que no sea el candidato de Correa. Pero aparte de eso, hay que reconocer que hay un voto que se liga más a, yo diría, una suerte de nueva cultura política,
yo diría, de carácter más derechizada que se está no solamente viendo en Ecuador, sino en otros países latinoamericanos. ¿Por qué han crecido tanto las derechas de nuestro continente? Bueno, hay que encontrar, entre otras causas, lo que es la cultura política. Gente, de alguna manera, que abjura del Estado. El Estado le parece lo peor que puede haber. Gente que está pensando que el Estado y la empresa privada pueden ser exactamente lo mismo y por lo tanto votan por candidatos que surgen del empresariado, caso típico Guillermo Lasso del sector financiero, caso típico Daniel Noboa de la Corporación Noboa, el sector agroexportador. Y en ese sentido, creo yo, hay que agregarle un tercer factor. La calidad de las campañas electorales acá, yo diría, es más paupérrima que nunca. Nunca había visto una campaña tan pobre como la que nosotros vimos. Yo no sé si esto tiene que ver con el mal asesoramiento de los grupos de ambos candidatos, pero a mí me parece que tiene que ver más con una idea de pragmatismo. El hecho de que haya tenido tanto éxito una señal publicitaria, yo diría, tan banal, tan vaciada de sentido como es el muñeco de cartón de Noboa, que haya sido tan explosivo la recepción de aquello. El hecho Un de que efecto, no, Hernán, si me permite, eso tuvo un efecto finalmente en el electorado. ¿A qué lo atribuye usted? bueno, fundamentalmente la gente está cansada de un discurso más ideologizado. La gente quiere alguna cosa entretenida. Acordémonos que la política también se ha convertido en show y en espectáculo. No nos olvidemos que Daniel Noboa apareció, y también creo que la candidata González, algún momento, aparecieron bailando con grupos, no sé si de tecnocumbia o en algún programa de farándula de la televisión, etcétera. Entonces, yo creo que todos esos factores hacen que, yo diría, a veces los análisis muy sesudos de que es un voto pensado, razonado, y que la gente vota por quien no representa la polarización, etcétera. A mí me parece que no, que en realidad es algo mucho más liviano, las explicaciones que tenemos que encontrar, y que efectivamente hay un empobrecimiento enorme, hay una desinformación muy grande, hay un hastío muy grande y por supuesto hay una volatilidad muy grande en el electorado ecuatoriano. Y yo creo que los resultados pueden, esto de Daniel Noboa, que sube del 3% que saca cuando recién aparece en el escenario electoral y termina ganando la presidencia de la República, a mí me parece que son como que grandes corrientes de opinión que finalmente pueden irse para cualquier lado. Yo no creo que habría que valorar mucho el triunfo de Daniel Noboa como el candidato, como una fuerza política que no tiene, sino más bien a la luz de todos estos factores que estoy indicando. Gracias, Hernán. Salvatore, precisamente a propósito de esto dicho por Hernán, analizar un poco más a detalle estos elementos que fueron característicos, digámoslo así, de esta campaña política. Bueno, antes que nada también déjame saludar a Gabriela y Hernán, un fuerte abrazo para los dos. Mire, sobre el tema de campaña, primero hubo muy poco tiempo para ambos, o sea, fue una campaña hecha así creo yo que medio apurada. Y sobre cómo ha sido canalizado el voto, creo que haga falta un estudio, una investigación profunda, pero es cierto que se está banalizando la política, y es cierto también, pero que algunos supieron entenderlo y aprovecharlo, como por ejemplo el caso de Daniel Noboa. Otros quisieron aprovecharlo, no lo lograron, porque es evidente que quien gana significa que lo aprovecha mejor. Hay tal vez una brecha ahí generacional, una parte importante de votantes que tal vez uno de los dos candidatos tal vez no supo interpretar bien y llegar a aquella parte de electorado. Porque, repito, Noboa, y veo que coincidimos más o menos todos, Noboa tiene un capital suyo propio, claro que después del primer debate, pero tiene un voto que no es solo anticorreísta. Esto tiene que ser valorado, a mi manera de ver. Gabriela Guerrero, ¿coincide con esa visión? Yo creo que sí, creo además que
Noboa hace un rol importante, si bien no necesariamente termina siendo el mejor candidato. Por ejemplo, al verse en el debate sí termina siendo el que destaca, y esto cambia mucho la visión de las personas al ver que sin duda alguna tiene una preparación, por lo menos en ciertos términos de política, que tiene un bagaje interesante también. ¿Por qué se destaca en el debate de primera vuelta, Gabriela? O sea, a ver, hubo la inevitable comparación del debate de primera vuelta con debate de segunda vuelta. Y claro, uno le ve a Daniel Noboa en el debate de segunda vuelta y dice, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con el Daniel Noboa del debate de primera vuelta? Y claro, hay quienes dicen, no, es el mismo Daniel Noboa, lo que pasa es que en primera vuelta nos sorprendimos porque no le habíamos puesto atención y el hombre aparecía como solvente, no confrontativo, tenía cifras, y etcétera, y ya le pusimos más atención en el debate de segunda vuelta. Gabriela. Ahí pasan dos cosas interesantes. La primera, en el primer debate tenemos a muchos más actores, somos 7 actores a los que nuestra, digamos, atención está dispersa, y además tenemos joyas del debate, ¿no? Invitaciones de Ecuador y preguntas que no se responden. Entonces Daniel Noboa, digamos que es ese candidato que llega y hace lo suyo, pero no hace nada más que eso, es cumplir con lo que tiene que hacer dentro de un debate, se limita a responder y a no ser conflictivo, y creo que eso es lo que enmarca justamente esta tensión digamos, en él como candidato, y esto hace que mucha gente diga, wow, tenemos un candidato que vale la pena, que está preparado. Ahora, claro, en el segundo debate todo el mundo llega con una expectativa diferente en los dos candidatos, ¿no? Y creo que esto también pone ya la atención per se en las últimas candidaturas, en las personas que están como finalistas, y obviamente se vuelve un debate completamente monótono. No creo que esperábamos un debate conflictivo, pero sí unas preguntas interesantes, cosa que ya no necesariamente resalta Daniel Noboa en ese sentido. Y creo que eso es lo que demarca más esta diferenciación importante. Pero sin duda alguna yo creo que el primer debate más que nada fue esta cantidad de actores y esta pluralidad que nos deja también encontrarnos, como digo, con estas joyas que finalmente terminan siendo un detonante al momento de, ok, ¿quién es el candidato que mejor ha respondido? Y esto sin duda alguna, ya digo, encarnado justo con este bagaje que sí tiene Daniel Noboa, termina siendo probablemente la posición que le da la mayor cantidad de votos. Ahora, solo quiero agregar Gabriela, una cosa solamente una cosita antes de que se me vaya la idea del debate. Para usted el debate, Gabriela Guerrero, marca un antes y un después y termina definiendo la elección, ¿o es exagerado lo que estoy diciendo? Solamente para matizar lo del debate, Gabriela. No creo que termine definiendo la elección per se, pero creo que ayuda no tanto el debate per se. ¿Por qué? Porque el elector no necesariamente se jala las 2 horas viendo el debate, ¿no es cierto? Pero lo que sí pasa es el post-debate, todo el contenido que viene posteriormente, entre estos mensajes cortos que vemos en redes sociales, lo que nos llega, ¿no es cierto?, a nuestros WhatsApp, por ejemplo, y sobre todo estos, aunque no me crean, este sistema de memes, ¿no es cierto?, que marcan en cierta manera lo que el público en general termina teniendo, porque no es que tenemos una cultura política donde nos sentamos a ver per se lo que pasa, pero sí es muy importante esta parte del postdebate. Esto también pasa en la segunda parte, ¿no? En el segundo debate, donde ya no teníamos necesariamente de qué más hablar sobre el debate, que no pasó mucho en el debate. Ese era, termina siendo el meme del segundo debate, ¿no? El meme es que no hay memes. Entonces es muy importante, por lo menos dentro de la cultura ecuatoriana, lo que pasa con ese post-debate, y creo que eso es más bien lo que nos ayuda a definir un poco mejor el voto. Probablemente lo que pasa en estos debates es que el número de indecisos se reduce y tal vez te ayuda a elegir una de las opciones. Yo creo que va más por ahí el término del debate que realmente decidir quién es la persona a la que tú eliges. Ahora, sí hay una cosa importante. Dentro del primer debate pasamos por un tema súper fuerte en términos de violencia, y creo que eso es lo que hizo a la ciudadanía estar mucho más atento a lo que pasaba dentro del primer debate. Justamente el asesinato del candidato Fernando Villavicencio hace que las personas estén completamente activas, como en mucho tiempo, en qué es lo que pasa en la política ecuatoriana, y eso sí genera tal vez que Daniel Noboa tenga una ventaja adicional, digamos, al ser un candidato interesante ahí sí, para lo que está pasando en el contexto del Ecuador.
Correcto, Gabriela. Hernán Reyes, a propósito de los debates, yo diría que en términos generales en nuestro país quedó esa sensación de que a Luisa González no le fue bien en la primera vuelta, en el debate de primera vuelta, no así en la segunda vuelta, en donde muchos la calificaban como la gran ganadora de este segundo debate. De Daniel Noboa, en efecto, se dijo que más allá de lo que vimos en el primer debate, en este segundo debate, no tuvo nada más que ofrecer, pero finalmente eso no caló de alguna manera en los resultados en esta elección. A ver, yo creo que primero hay un error conceptual de fondo, no sé si en el Comité Nacional de Debates o en el propio Consejo Nacional Electoral, cuyo pleno es el que decide el formato, la metodología, la modalidad. Porque en realidad un debate entre 8 candidatos o un debate entre 16 candidatos, como fue la vez anterior, es un debate, no es un debate, llámenle cualquier otra cosa, pero no puede ser un debate. Si es que el formato se hace para que efectivamente haya confrontación, va a significar un ruido y digamos, una reunión donde va a haber mucho ruido, todos contra todos, si se quiere, no se va a escuchar a nadie. Entonces, yo no creo que a futuro debería haber un debate o no debería llamarse debate lo que hay en la primera vuelta. En la segunda vuelta sí, porque hay 2 posturas que finalmente han sido las triunfadoras de la primera vuelta que debaten sobre temas. Lamentablemente, creo que ambos candidatos, la candidata y el candidato, fueron muy aleccionados a no, como se dice normalmente, a no meter las patas, a no equivocarse, a no cometer errores, a no confrontar demasiado. Parece que les asustaba aquello, pensaba que podían perder votos. Si bien el debate no es un elemento determinante, pero como ya lo decía Gabriela, a mí me parece bien importante los post-debates. Yo creo que fue sobrevalorado el triunfo de Noboa en el primer debate, que como digo, fue una cosa bastante mala, más chistosa que otra cosa, digamos, con el candidato Armijo sin saber dónde estaba, con la candidata González que no entendía bien la metodología, con una intervención totalmente fuera de lugar, inclusive de una de las moderadoras o de la moderadora, etcétera, etcétera. Y creo que fue en cambio visto el triunfo de González en el segundo debate. Por eso yo digo, decía antes, la mediatización de la política es importante y los medios de comunicación tuvieron 2 posturas absolutamente distintas con eso, y con eso valoraron más a Noboa después del primer debate y menos valoraron más a González luego del segundo debate. Y yo creo que junto con el debate hay todo el resto de elementos y acciones de campaña que son importantes, y creo, volviendo a retomar algo que ya decía Gabriela, que hay un elemento determinante que no nos debemos olvidar. El asesinato de Fernando Villavicencio cambió completamente el mapa de las preferencias electorales. Acordémonos que Villavicencio, según algunas de las encuestas que había en ese entonces, iba quinto, no iba ni siquiera tercero ni cuarto, iba quinto, y súbitamente él sube a tercero, digamos, quien lo reemplaza sube a tercero después de su asesinato, y esto le resta votos a candidatos que aparentemente tenían posibilidad de llegar a segunda vuelta, como Topic, como el propio candidato Otto Sonnenholzner, y hace que efectivamente haya mucha gente que ya cansada, hastiada, diría yo, de estos discursos duros de tipo mercenario, de estos candidatos que votan por alguien más moderado, más neutro, y eso es lo que hace que Noboa llegue a la segunda vuelta. A mí me parece que no es que tanto perjudicó, como decía el correísmo, a que no gane Luisa González en primera vuelta el asesinato de Villavicencio, sino yo creo que el gran beneficiado en términos electorales, por si acaso, el gran beneficiado del asesinato de Villavicencio resultó Daniel Noboa, porque se metió por las tranqueras y finalmente terminó apareciendo en la segunda vuelta. Correcto, Hernán. Voy a hacer una pausa para cumplir con compromisos publicitarios. No se me desconecten, le pido a Gabriela y Hernán, y acá le pido también que se pegue un cafecito a Salvatore, que está acompañándonos, leyendo un poquito el resultado electoral en esta primera aproximación,
Cuando se ha confirmado la victoria en este proceso electoral de Daniel Noboa sin que en diciembre será el nuevo presidente de la República. Pausa, esto es A Primera Hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. No se me desconecten, volvemos. Muy bien, seguimos 7:41, estamos en esta tertulia muy interesante en la cabina con Salvatore Foti y telemáticamente conectados la politóloga Gabriela Guerrero y el académico Hernán Reyes. Hay un tuit que publica el ex asambleísta Luis Fernando Molina, que es abogado y militante de Revolución Ciudadana. Y él dice, Revolución Ciudadana sacó un 48% sola, el 51% de Noboa es Topi, Goto, Construye, Moreno y Lazo, toda la derecha. E insisten que la Revolución Ciudadana es la primera fuerza política del país. Me gustaría un comentario de Salvatore Foti si es así como dice Luis Fernando, que ese 48% es solita del RC, pero el 51% de Daniel Noboa no es de él, sino de esta confluencia de Topi, Goto, Construye, Moreno, Lazo. ¿Cómo le ve, Salvatore? Lo mismo dicho de diferente manera, ¿no? Antes decíamos que Noboa seguramente tiene muchísimo voto anticorreísta, pero también tiene un votito suyo que, como decía Hernán, tampoco vamos a poder cuantificar. Sin embargo, del lado correísta es cierto, el correísmo queda como la fuerza política, la organización política hasta el momento más rentable, en el sentido que más voto duro tiene, más capacidad de operación se va a hacer en territorio, y esta vez creo que le faltó, el techo era bajo, a mi manera de ver. O sea, nunca logramos ver, o por lo menos yo, desde mi humilde postura, no logré ver un techo que dijera, tal vez Luisa González vaya a ganar. O sea, le falta un poquito, pero queda siendo seguramente la primera fuerza. Y por esto hay que gobernar en este momento, hay que gobernar también con alianza, con la Revolución Ciudadana. ¿Por qué no logra Revolución Ciudadana romper ese techo? Antonio Ricardo decía ese techo de concreto, ese techo irrompible del 48%. ¿Por qué no logra llegar al 51%? Ya le pasó con Arauz y hoy le pasa con Luisa González. O sea, es decir, tenemos 2 elecciones consecutivas que terminan con porcentajes similares y uno podría decir no logran romper ese techo. ¿Por qué, Salvatore? Bueno, en esta segunda ronda electoral, llamémoslo así, creo que hay una brecha también, como dije antes, una brecha generacional. Hay una parte, hay un voto al cual todavía no alcanza. Pero también ahí hay elementos que siguen todavía la estrategia, la campaña electoral, digamos así, ortodoxa. ¿Qué significa? Mensaje mensajero. Es evidente que si tu candidato pierde, o el mensaje o el mensajero no jalaron bien en la población, o ambos no jalaron bien, por ende, a lo mejor nos equivocamos de mensajero, de candidato y de mensaje, puede ser una de las razones. Y también lo que decíamos antes, lo que pasa con el debate o después del debate, esto también responde a elementos básicos, elementales de lo que es campaña electoral, o sea, la capacidad de generar conversaciones. Es evidente que de parte del correísmo no hubo la capacidad, la solvencia de crear conversaciones que le beneficiaran, mientras que del otro lado sí. Y ahora yo quiero también, mira, abro una pequeña paréntesis, ahí me callo. Ahora también esperemos que este gobierno de derecha empiece también a hacer cosas de derecha. Que, por ejemplo, también la gente quiere ver ya una identidad política. Y vamos a ver también qué pasa con la vicepresidenta de Daniel Noboa. Creo que vamos a tener un bonito panorama por delante. Vamos a tener algunas cosas bonitas. Ya quisiera yo también comentar en breve sobre aquello, no sin antes, Gabriel, a propósito de este techo del correísmo al que hacía referencia Fabricio, ¿este no se logra romper porque el candidato no es Rafael Correa? ¿O por el sectarismo, como diría Fabricio? Creo que al menos en ese tema podemos ver dos razones importantes. No hemos visto un liderazgo post Rafael Correa. Entonces es difícil, ¿no es cierto? Si es que en cada elección tenemos tal vez una figura que no ha sido tan potente como habría sido si es que, por ejemplo, el candidato a la presidencia en esta ocasión habría sido, qué sé yo, el alcalde de Quito, ¿no? Pavel Muñoz, que tal vez ya tiene una trayectoria mucho más extensa dentro de
el papel público más que el papel interno. Entonces, que sea un candidato, sobre todo, que sea más conocido por la ciudadanía y por ende querido dentro de, ¿no es cierto?, la militancia, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí tendríamos un poco con lo que dice Salvatore, ¿no es cierto?, un poco esta figura de ya un poco de reconocimiento, que tienes mucha afinidad adicional con el candidato porque ya no es un candidato nuevo per se. Si bien Luisa estuvo participando ahora dentro de la asamblea, no necesariamente sabíamos quién era Luisa González, sino hasta cuando salta a las elecciones y en cierta manera se convierte en un outsider más de estas elecciones, que estuvimos llenos de outsiders. Pese a que, como digo, estuvo dentro del partido, no necesariamente sabíamos quién era esta figura, entonces además tenemos que posicionar una nueva figura en cada una de las elecciones y esto se convierte en algo complejo. Porque no necesariamente la ciudadanía, digamos, tiene el tiempo para conocerle, digamos, a esta figura y al ser el tiempo corto también implica muchas más cosas que tiene que hacer el candidato para posicionarse en tan corto tiempo. Ahora, por otro lado, termina siendo, ¿no es cierto?, el único movimiento slash partido dentro del territorio que más o menos sí tiene cuadros en todos los lugares, digamos, en todo el país. Y esto ayuda o impulsa, pero siempre vamos a tener la figura de Rafael Correa detrás. Entonces es un poco complicado, ¿no es cierto?, sacar esta nueva figura si es que siempre tenemos en elecciones, hasta en referencias, ¿no es cierto? Luisa lo dijo varias veces dentro de su campaña, quién estaría asesorando principalmente su actuar en caso de ella ganar esta candidatura. Entonces siempre tenemos la figura de Rafael Correa detrás. El partido tiene el nombre de Rafael Correa, ¿no? RC, Revolución Ciudadana, Rafael Correa. Entonces siempre está presente en todo el tiempo en el imaginario político, no solo del electorado, sino en el imaginario político de quien conforma también el partido per se. Entonces es un poco complicado el salirnos de esta figura, como digo, y más aún el poner un nuevo rostro, si es que siempre vamos a tener por detrás el rostro más importante, que es la del expresidente. Pero evidentemente Correa, digamos, para bien o para mal, es el líder de Revolución Ciudadana, pero hay quienes sostienen que cuando él habla o él escribe o él amenaza, como en el tuit de ayer, donde no reconoce, digamos, yo sentía o siento que en el tuit de ayer no hay autocrítica, es decir, el expresidente Correa lo que hace es básicamente decir, volvimos a perder, pero en el medio mataron un candidato para impedir nuestra victoria y se juntaron todos los poderes. ¿Eso no termina también haciéndole daño, Gabriela? Yo creo que sí, porque ahí se demarca un poco esta parte de la real no sociabilización entre los diversos actores que conforman justamente esta área política del Estado, ¿no? Sí siento que ahí se cierra tal vez un poquito una puerta de decir qué podemos hacer ahora para tal vez sumar, qué es lo que deberíamos hacer independientemente de cuál sea nuestra ideología. Finalmente, cuando tú terminas siendo gobierno o no, en este caso, RC tendrá, por ejemplo, una posición extremadamente importante en la Asamblea nuevamente al tener varios curules, digamos, quien habla o quien es vocera realmente, Luisa termina diciendo, ¿no es cierto? Vamos a hacer todo lo posible en teoría en apoyar al nuevo gobierno, pero no necesariamente Rafael Correa, quien termina siendo nuevamente esta figura emblemática a la que realmente ponemos nuestra atención, nuestro punto de vista, porque finalmente sabemos que de ahí van a salir ciertos direccionamientos de lo que pase con RC. Entonces ahí se corta un poco, ¿no es cierto? Se quiebra un poco esta lógica o esta parte donde el ciudadano dice, bueno, ¿qué mismo va a pasar? ¿Va a pasar lo que nos dice Luisa o vamos a tener un poco el cuadro un poco más cerrado como nos dice el expresidente? Entonces sí, sin duda alguna, no solo el no reconocimiento, sino no esta apertura abierta, ¿no es cierto? Decir, vamos a trabajar conjuntamente por el Estado, nos deja un poco también esta demarcación en la que no necesariamente va a obtener, por ejemplo, en una futura elección, una nueva votación que diga, no, yo sí creo que votar por RC va a ser una opción diferente, más allá tal vez del voto duro de siempre y aquellas personas indecisas, pero quienes quieran algo distinto a lo que ya ha pasado, van a buscar probablemente candidatos nuevos o candidatos que lleguen a satisfacer esas necesidades que no le han visto cubierto ya por el partido actual.
Hernán Reyes, en el mismo sentido le pregunto, ¿por qué RC no logra romper ese techo del 48% en segunda vuelta electoral en 2 elecciones consecutivas? Es tanto así como publicó anoche el expresidente Correa, de que hasta mataron un candidato para impedir la victoria, de que se juntaron todos los poderes, o es como dice Luis Fernando Molina, de que el 48% es RC puro y el 51% de Novoa no es Novoa puro, sino Topic, Otto, Construye, etcétera. ¿Cómo le ve usted? Lectura suya, Hernán. No, Hernán. Si puede activar el micrófono, Hernán. Sí, Ahora decía sí, que ahora sí. efectivamente existe un techo y creo que ese techo responde a un accionar de la Revolución Ciudadana que, por un lado, no entiende el escenario, los cambios del escenario político y social, porque los dos tienen que verse juntos, que se han suscitado en los últimos años. No lo entiende. Cree que todavía hay una suerte de masa de votantes que además tienen encima una memoria única con respecto a lo que fueron los años gloriosos de la Revolución Ciudadana. Y cuando me refiero a eso, me refiero un poco a los primeros años de la Revolución Ciudadana, hasta, yo diría, el 2014, porque del 2014 al 2017, los últimos 3 años y medio, creo que fueron años complicados para la Revolución Ciudadana, donde empezó a perderse la fuerza o la potencia del mito que había construido Rafael Correa. Yo particularmente creo que la Revolución Ciudadana está entrampada y encerrada en una visión, yo diría, tautista, tautológica por un lado y autista por otro lado, de lo que finalmente es la Revolución Ciudadana. Creen que ¿Qué ellos significa eso? ¿Qué significa eso? Aterricemos esa combinación de los dos términos, Hernán. por un lado, están repitiendo constantemente, en vez de afrontar la política de cara al presente y al futuro, están constantemente apelando al pasado. Es decir, están dando vueltas de forma circular en los mismos argumentos. La primera parte de la campaña de Luisa González se refirió precisamente a eso. Ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Y creo yo que mucha gente se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que hicieron? Finalmente, ellos, digamos, el correísmo estaba convencido que la gente tenía en su cabeza y que solamente bastaba un estímulo externo para que recuerden lo que habían hecho. Pero había un montón de gente que no sabía lo que habían hecho, o quizá que como va pasando el tiempo y tan rápidamente y tan aceleradamente el tiempo político en el Ecuador, quizá estaban pendientes de otras cosas. Segundo, creen que pueden, es el partido de hecho el más grande este momento, el más organizado, pero el escenario del resto de partidos políticos en el Ecuador es un escenario bastante pobre, es decir, comparar la Revolución Ciudadana con la Izquierda Democrática o comparar ahorita mismo con Pachacuti, o peor todavía, comparar con ADN o comparar con algún otro partido de los movimientos provinciales, locales, es absolutamente irrisorio. Pero a pesar de ser el mayor partido en este momento, el más estructurado, con representación a nivel nacional, no le basta solo para ganar una elección. Y de eso parece que no se dan cuenta. Y el que menos cuenta se da de eso es el líder del partido. Como yo decía, lamentablemente la política se personaliza y el manejo interno de la Revolución Ciudadana gira alrededor de lo que Rafael Correa dice. Y él está convencido, sigue convencido que solos ganan. Por eso el tuit de este asambleísta diciendo que ellos ganan solo 47% de la votación. Eso no es cierto. El voto duro de la Revolución Ciudadana es aproximadamente lo que sacaron en primera vuelta. Que es el 33%. Ese es el voto duro, durísimo de RC. Es el voto duro. Y es un voto duro que si no cambian su accionar, si no comprenden el nuevo escenario, va a irse cada vez debilitando hacia futuro. Cuando usted No dice, será cuando usted esto, dice eso para matizarlo, Hernán, y no sé, capaz que ahí coincidimos, porque claro, en el contexto de la segunda vuelta, y esto lo comenté públicamente, o sea, a mí me parece que si pasas a la segunda vuelta y te enfrentas a alguien que en teoría es de la derecha y tú te presentas como sector del progresismo, del centro hacia la izquierda, busca apoyos con tus aliados naturales. O sea, ¿qué pasa con los movimientos sociales? ¿Qué pasa con el movimiento indígena? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con los colectivos de mujeres? ¿Qué sé Creando yo? resistencia de alguna manera. Exacto, y nunca se dialogó con esos sectores. No sé si eso se refiere, Hernán. Por supuesto, esa es la segunda palabra, autismo, encerrados en sí mismo. Ellos son el proyecto, lo han sido y lo serán. Y todo lo demás, de alguna manera, son simplemente gente que tiene que adherirse, tiene que ir hacia ese polo de atracción que se llama Revolución Ciudadana.
El Ecuador no es eso, el futuro del Ecuador no es la Revolución Ciudadana, no es el único partido, hay una competencia electoral que va cambiando y reconfigurándose cada vez. Y por supuesto, dejar de lado al movimiento indígena, dejar de lado las demandas del feminismo, poner a una candidata, por ejemplo, refiriéndome a este último tema, que fundamentalmente tiene una postura conservadora que no le permite a que se distinga, por ejemplo, de la candidata a vicepresidenta en ciertos términos del señor Daniel Noboa. Yo me fijaba en un montón de memes que salían, por ejemplo, en redes sociales, la señora Abad y la señora Luisa González exactamente lo mismo frente a determinados temas como el aborto, como los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso abona para que finalmente ese techo de concreto o de lo que sea, finalmente sea algo real que no logre superar la Revolución Ciudadana. Es más, yo me atrevería a decir, a riesgo de que un montón de gente diga que estoy loco, si hubiera sido el candidato Rafael Correa, no creo que hubiera ganado. No se trata de que él viene acá y gana y arrasa. Ese es el mito de la Revolución Ciudadana. Ese es su propio discurso. Pero en este momento yo creo que el Ecuador es otro Rafael Correa en los tiempos que ha estado fuera del país. Yo creo que ha perdido contacto, no se logra todavía desvanecer todas las acusaciones que hay sobre corrupción, a pesar que algunos casos se han caído, pero la imagen, la marca, el estigma que pesa sobre el gobierno de la Revolución Ciudadana cuando fue gobierno y que fue obviamente enfatizado, manipulado, etcétera, tanto por Moreno como por Lazo, para darle más peso todavía, está muy vigente. Y en ese sentido, yo creo que si no piensa la Revolución Ciudadana, el correísmo, hacia futuro, en abrirse, en generar, en ser parte de un frente mayor, en escuchar las demandas de la sociedad civil, de organizaciones sociales, porque no se trata solo de conversar con otras fuerzas políticas que muchas veces están debilitadas y devastadas, sino de oír a la sociedad civil qué es lo que quiere. Yo creo que finalmente el techo va cada vez a descender más. Me parece que va a perder fuerza hacia futuro. Habrá que ver qué es lo que hace. Ahora le escuché un discurso sumamente conciliador en el reconocimiento de la derrota a la candidata Luisa González. No mencionó de ninguna manera siquiera a Rafael Correa. Habló de que están dispuestos a apoyar a los proyectos inclusive de ley que el candidato Noboa mande a la Asamblea siempre y cuando, y puso dos condiciones que me parecen bien, porque si no se disuelve completamente la línea ideológica de la Revolución Ciudadana, siempre y cuando no privaticen los sectores de la salud, de la educación, etcétera, y siempre y cuando no precaricen el empleo, no precaricen la salud y no precaricen la educación. Me parece muy bien, pero es un discurso conciliador. No sé si esto sea una señal de que están entendiendo que hay que hacer una separación, digamos, con esos discursos altisonantes que nos tiene acostumbrados Rafael Correa a veces y que aparecen en su tweet. Yo creo que el tweet de Rafael Correa es una muestra evidente de que él sigue encerrado en esa visión. El problema es que internamente dentro de la Revolución Ciudadana hay muy pocas voces, poquísimas voces, si es que las hay, que están en capacidad de disentir y disentir públicamente con el máximo líder, porque las palabras siempre usadas para este tipo de autocríticas han sido deslealtad, traición, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso genera una suerte de freno para que pueda darse este proceso que yo creo que es absolutamente necesario, primero, como digo, de comprensión del nuevo escenario político y social que vive el Ecuador, de cara no solamente al 2025, sino al futuro. Yo mal creo que haría la Revolución Ciudadana pensando que ahora tiene que juntar y sacar lecciones, de ir con todo para el 2025. Si es que actúa igual que en el 2023, yo creo que sacará un resultado parecido al del 2023. Así que ese es el desafío, creo yo, a lo interno para la Revolución Ciudadana. Correcto, Hernán. Estamos entrando ya a la recta final de este panel con nuestros invitados y vamos a avanzar con las conclusiones. Empiezo con Salvatore. Una reflexión final, pero asimismo yo me quedé con un argumento suyo hace unos minutos. Decía, quiero verlo a Daniel Noboa haciendo cosas de derecha. A mí me inquietó eso y yo quiero preguntar qué implica esto, más todavía cuando hemos visto esta postura radical de su candidata a la vicepresidencia, ahora virtual vicepresidenta de la República, y que ha sido contraria, por ejemplo, a las políticas sociales. Con esto quisiera concluir. Mire, por esto, poniéndolo un poquito en contexto, primero tienen que recuperar, de la parte correísta, tienen que recuperar los votos de la Sierra, que ahí también lo digo rapidito, ha sido paliza, digámoslo así.
por otro lado, sí, que la derecha haga la derecha en el sentido que también el país necesita ver diferencias y cambios en la manera de gobernar y empezar a entender que también las posturas políticas cuentan, porque aquí parecería que es cualquier cosa, como decía también Hernán, o sea, se vota por cualquier candidato, por cualquier cosa y no se aterriza lo que es la propuesta del candidato. Entonces, que también decía Gabriela, en un año y medio, ¿ahora qué pueden hacer? Y ahí cierro, es un año y medio, cuidado. Sigue siendo, creo que podemos concluir diciendo que sigue siendo el correísmo la fuerza política más fuerte del país, más que este famoso anticorreísmo, y esto ya tiene que acabar esta polarización, y tiene un año y medio. A lo mejor salga beneficiado. ¿Por qué? Si Daniel Noboa en un año y medio en campaña, hará campaña permanente, no logra reposicionarse para el 2025, ahí sí creo que la tercera sería la vencida, ¿no? Correcto, Salvatore. Gabriela Guerrero, reflexiones finales. Yo concuerdo con esta última parte, sobre todo con Salvatore. Creo que es un reto importante el que tenemos, sobre todo esta reconstrucción que no logramos con el gobierno de Guillermo Lasso. Por una parte, esta comunicación que nos falta, vuelvo a ser muy enfática en que no sabemos como ciudadanos qué es lo que está pasando con el gobierno, entonces tiene que ser un gobierno muy activo en términos de comunicación y cercanía con la ciudadanía, sobre todo teniendo en cuenta que la confianza en el Ejecutivo y en el Legislativo está completamente perdida con la ciudadanía. Tiene que ser enfático, sobre todo en el tema de seguridad, pero no solamente en la implementación de planes de seguridad, sino en el rol de la justicia, porque si no, de nada sirve que tengamos fuerzas de seguridad si sentimos que hay impunidad en el país. Y finalmente, creería yo que estas políticas públicas sociales que sí nos faltan muchísimo en este momento y que demarcarán también este éxito o fracaso de Daniel Noboa en este periodo de tiempo que sin duda alguna, como dice Salvatore, estará en campaña, pero ya desde mayo del próximo año empezará un nuevo proceso de campañas, entonces esto demarcará también mucho, por un lado, ¿no es cierto?, qué hace como gobierno y por otro lado, si es que busca esta reelección que en algún momento la ha señalado. Entonces sí, es un término además difícil porque tiene más bien mucha presión encima en el sentido de hazlo bien como gobierno y al mismo tiempo hazlo bien como campaña, si es que eso es lo que busca. Gracias a Gabriela Guerrero. Hernán Reyes, sus conclusiones. Bueno, hay tres sectores que tendrá que cubrir en cuanto a política pública: el sector de la economía, el sector político propiamente dicho, los acuerdos, las negociaciones con el resto de fuerzas políticas, y el sector social. Y en ese sentido a mí me preocupan varias cosas. Me preocupa que Daniel Noboa ya haya anticipado que él estaría pensando en lanzarse también el 2025. Es un periodo de año y medio. Si es que Daniel Noboa, va a utilizar ese año y medio de gobierno como catapulta para él mismo lanzarse el 2025, pues yo le auguro un rotundo fracaso en este corto gobierno que tiene por delante. Ahora le he escuchado también el discurso de la unidad nacional, que es concordante con lo que decía la Revolución Ciudadana. Está bien, pero si es que el modelo económico que él va a aplicar es un modelo empresarial puro y duro, es el modelo neoliberal puro y duro, va a seguir con el austericidio, los recortes fiscales y demás, seguramente esos acuerdos políticos van a ser imposibles y lo que va a haber es una pugna permanente de poderes nuevamente con la Asamblea Nacional. Y por último, lo que decía Gabriela, si es que él no atiende de manera, y esto no es ni siquiera de derecha o de izquierda, es un tema de sentido común, si es que él no atiende la catastrófica situación que estamos viviendo en el área social, falta de empleo, pobreza, falta de ingresos para un montón de familias, seguridad social muy maltrecha, la salud que no brinda derechos ni la educación, etcétera. Yo creo que a la larga va a terminar cavando más la tumba que ya ha cavado Guillermo Lasso en estos 2 años, y creo yo ahí sí la derecha va a estar muy desprestigiada y va a tener poca posibilidad de, manejando un discurso de derecha, inversión extranjera, apoyo al empresariado, etcétera, etcétera, tener posibilidades del 2025. Ojalá puedan remozarse las fuerzas políticas que no son de la derecha. Ojalá la Revolución Ciudadana pueda razonar en los términos que hoy había mencionado, y ojalá inclusive de la sociedad civil puedan surgir fuerzas nuevas que se coaliguen, porque esto es
cuestión de alianzas, de frentes más amplios, para que finalmente haya otra visión que no sea la visión del muñequito de cartón, que no sea la visión del Chito Vera haciendo campaña por un candidato que finalmente no tiene fuerza política y que a la larga no sé cuánta experiencia política tampoco tenga para manejar un país. Quiero agradecer a los tres, a Hernán Reyes, a Gabriela Guerrero, conectados con este espacio de modo telemático. Hernán, académico, Gabriela, politóloga, y acá en la cabina, Salvatore Foti, también académico y articulista. Gracias por el tiempo. Les envío un abrazo a la distancia. Muy gentiles. Gabriel, Hernán, gracias. Gracias, Salvatore. Buen día, gracias. Muy bien, cierro este panel. Vamos a ver si ya mañana vienen las grandes cadenas, ¿no? Que anunciaron IKEA, Walmart. Un chascarrillo para cerrar el panel del día de hoy. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.